Orlando Gutiérrez Boronat. Nació en La Habana en 1965, es un bebé. Salió exiliado de su país con sus padres en 1971. Desde temprana edad comenzó a militar en la causa por la libertad de Cuba. Tiene un doctorado en Filosofía de las Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami, una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida y 2 títulos en Comunicaciones y Ciencias Políticas, también obtenidos en la Universidad Internacional de la Florida. Ha trabajado como analista de temas de seguridad regional, periodista y profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Es autor de 4 libros y sus artículos han aparecido en publicaciones de relieve en Estados Unidos y la América Latina. Uno de sus libros, Cuba, hacia la gran nación, fue condenado a la hoguera por un tribunal castrista en 1903. Y, sin más, el doctor Orlando Gutiérrez, no me equivoqué, Boronat, con ustedes. Yo quisiera, con el permiso de ustedes, hablar desde aquí, desde la mesa. ¿Se escucha bien? Tú dinos. ¿Está bien así? Tengo que conseguir espejuelos nuevos y no veo bien de lejos las notas para hoy, así que quiero quedarme aquí para poder hablar. Yo quiero, en primer lugar, agradecerle al Pen Club que me haya invitado a hablar en este evento. Yo admiro mucho el trabajo del Pen Club y de las otras instituciones y agrupaciones del exilio. Esto es libertad, esto es democracia. Este tipo de reunión, un sábado a esta hora, para discutir, hablar y conversar sobre las ideas, este es el sustento de la democracia, y admiro mucho la perseverancia, el tesón, la seriedad que hay que tener para hacer este tipo de actividad. Así que para ustedes, mi felicitación y gracias a Albertini por haberme invitado. Y quiero, porque es obligación, y siguiendo la pauta que marcó Pedro, cuando vamos a hablar de un tema tan importante, tan medular, como el compromiso del creador con la verdad, tengo que empezar reconociendo la presencia en este salón de Ángel Cuadra, que es un orgullo para todos nosotros, porque dio una muestra en su vida misma, y la sigue dando, de lo que es el compromiso de un creador con la verdad. Fíjense que no dije intelectual, dije un creador con su obra frente a un Estado que quería humillarlo y obligarlo a renunciar a su obra. Y él se resistió y pagó con la prisión, pero nunca perdió su libertad interna. Así que, maestro, es un honor tenerlo usted aquí frente a uno. Yo quiero partir exactamente de donde Pedro dejó el asunto. Pedro ha descrito lo que es la contradicción evidente de nuestros días. Y es una frase que uno escucha mucho, y quiero comenzar con esa frase. La escucho más que nada entre los cubanos. Que es cómo fulano, siendo millonario, siendo esto, va a ser comunista. Se ve que no vive en Cuba. ¿Por qué surge esa pregunta? ¿Por qué no la planteamos constantemente? Porque estamos ante la gran contradicción que describió perfectamente bien Pedro, que es la contradicción de los intelectuales en los países libres que han apoyado, que han disculpado, que han sido los apologistas de las peores tiranías. Mira lo que nos citó Pedro de los pésames y las tristezas de todos estos intelectuales por la muerte de Stalin. Y se quedó corto, hay muchos más nombres que podía haber añadido eso. Entonces yo quisiera abordar el tema conceptualmente de por qué existe una crisis en la responsabilidad moral del intelectual con la verdad. Es la gran crisis de nuestros días. Quiero comenzar con lo que yo creo que contiene la semilla del problema. La semilla del problema radica en el concepto de intelectual. Este no es un concepto que ha estado con nosotros desde tiempos inmemoriales, desde los tiempos clásicos. Es un concepto completamente moderno. Específicamente es un concepto que el término surge en Francia a finales del siglo XIX, cuando el gran debate sobre el caso Dreyfus, que todos ustedes conocen,
los que se oponían a Zola y la defensa que hacía Zola y un grupo pequeño de gente de la inocencia de Dreyfus, los acusaban de ser intelectuales. Es decir, los acusaban de ser un grupo de personas profesionales que en vez de obedecer al poder o de acatarse a la disciplina del poder, participaban en este tipo de debate que nada tenía que ver con lo que ellos eran. Y los que combatían a Émile Zola, que era la mayoría de la clase intelectual francesa, entendía y eran herederos de una tradición anterior que comienza con Luis XIV, con la corte de Luis XIV, que era que el intelectual tenía que estar pegado al poder, que el poder legitima al intelectual, que sin el poder el intelectual no tiene vigencia. Entonces la crítica a Zola está rompiendo una tradición que nos demuestra que el poder valida al intelectual. Es decir, que la verdad la define el poder. Esa es la premisa subyacente del mundo moderno. La verdad está definida por el poder. Pero dentro de eso hay una tradición clásica de la cual también somos herederos, muy antigua, que dice que no, que la verdad existe por sí misma en sí, y que la verdad corresponde a la naturaleza ordenada del universo. Que la verdad es un valor en sí mismo y no tiene que ser definida o justificada por el poder. Es más, que la verdad y el poder están enfrentadas. Y las grandes historias que definen nuestra identidad como civilización, ¿cuáles son? Sócrates enfrentado al poder, Jesús enfrentado al poder. Esas son las dos historias clásicas de Occidente. Esa es la que define nuestra mentalidad. O Sócrates o Jesús contra un poder que ha erosionado la verdad y que no vive según la verdad. En 1955, un gran pensador francés, judío, Raymond Aron, escribió un libro que ya está olvidado, pero que es un libro fundamental, que se llamaba El opio de los intelectuales. Recuerden ese libro, escrito en 1955. Y Aron decía, ha sucedido algo aún peor desde el tiempo de Zola hasta ahora. El marxismo se ha convertido en una pseudo religión. El marxismo se ha convertido en una doctrina sobre el universo, sobre el poder, que está basada en una serie de errores filosóficos fundamentales, pero que ha sido acogida por los intelectuales, porque da una explicación muy sencilla, muy fácil. Hay un gran filósofo polaco, Kolakowski, que decía que el marxismo es la ciencia de los vagos. Es decir, que el marxismo da una explicación fácil, fanática, de lo que es la verdad y lo que es el poder, ¿no? Pero decía Aron, esta pseudo-religión ha sido acogida por la clase intelectual por dos razones. Primero, porque valida permanentemente el hecho de que el poder es el que define la verdad y valida su relación con el poder, la de esta clase. Pero en segundo lugar, porque libera al pensador del compromiso ético, del compromiso moral. No hay una ética trascendente en el marxismo, como todos sabemos, no hay una moral trascendente en el marxismo. La ética y la moral responden a estados de conciencia que van ascendiendo y desapareciendo en la medida que cambian las relaciones de producción. Entonces, el intelectual, el trabajador de ideas, y nos remontamos a los sofistas de la Grecia clásica, que eran los que decían que todo estaba en el poder de la palabra, que no había ninguna verdad trascendente de la palabra. El que cree en el poder de la palabra por la palabra en sí, ya se le quitó cualquier tipo de impedimento ético o moral o espiritual. Le quitaron los frenos. Y Aron decía, la pseudo-religión marxista está socavando lo que es la principal contribución de Occidente a la historia universal, que es la separación entre el poder y la conciencia, la separación entre el César y el Papa. El marxismo los unifica en una doctrina que no es una religión, es una pseudo-religión, y que niega la independencia de la conciencia. El que se inmersa en la pseudo-religión marxista, digo pseudo-religión porque ya el marxismo clásico que conocimos eso desapareció, ya lo que queda y perdura son las nociones del marxismo.
¿no? Y es muy fuerte, lo estamos viendo en este país. El que se inmersa dentro de la pseudo religión marxista se convence de que está nadando siempre a favor de la corriente. Hay una serie de leyes históricas que van a transformar la realidad y yo soy parte de esas leyes históricas. El mismo Che Guevara, cuando uno lee los escritos de él está convencido que él es parte de una ola que viene a cambiar el mundo y él es parte de esa ola aunque lo destruya él también. ¿No? La tensión entre la verdad y mi comportamiento, mi conducta y lo ético, eso se acabó en el marxismo. Y decía Aarón que eso era muy atractivo, extremadamente atractivo para esta clase intelectual. Simone Weil decía de que el marxismo era una religión primitiva. Inferior, decía exactamente. Porque había reducido las definiciones de lo trascendente a nociones emotivas. ¿Cuáles son las dos nociones emotivas? ¿Cuáles son los avatares del pseudomarxismo intelectual en estos momentos? El culto es al poder. El poder es el Dios. Porque solo desde el poder se puede prevalecer en un universo caótico, en el cual no hay ningún orden y en el cual la verdad es relativa. ¿Y cuáles son los avatares del poder? Los avatares del poder son el dinero y la violencia. En nuestra sociedad no vemos un culto recurrente al dinero y la violencia. Cuando decimos, no, hay una contradicción, mencionaba Pedro a Oliver Stone, hay una contradicción. Oliver Stone es un gran creador, sabe hacer películas, pero se pasa la vida alabando a todos los dictadores del mundo y vive esplendorosamente bien. O Sean Penn, otro más que conocemos. En la mente de Dios no hay contradicción. La realidad es que la única verdad es el poder. Y el poder tiene dos expresiones, el dinero y la violencia. El dinero lo tienen en Estados Unidos, la violencia la admiran en Marcos, en Fidel Castro, en Che Guevara. Entonces adoran también esa violencia. Y sueñan con el día que esa violencia transforme la sociedad y ellos se queden arriba en esa transformación. Esto ha contribuido a lo que es la gran crisis de lo que llamamos el intelectual hoy en día. La crisis, cuando decimos no, la responsabilidad del intelectual ante la censura y la creación, pero hay algo, si hay una matriz de la cual viene esta crisis. ¿Cuál es la matriz? El divorcio entre el intelectual y la acción. Alguien que piensa que está subordinado a leyes predeterminadas, metahistóricas, que ya han determinado el fin de todas las cosas. Alguien que no cree que la conducta o la ética tiene ningún significado real en el terreno político. Alguien que cree que la libre voluntad no existe, que la libertad no existe. No puede actuar, es decir, no puede crear algo nuevo. No puede actuar de manera impredecible y se convierten en terriblemente predecibles y se va ahogando la creatividad. Un ejemplo perfecto de eso está en Sartre. El culto de Sartre a la violencia. Que hasta Frantz Fanon, que fue el gran ideólogo de los algerinos y de Frente a la Liberación Nacional, le cogió miedo al culto a la violencia de Sartre. La adoración de Sartre con el Che Guevara, que lo llamó el hombre más completo que ha dado el siglo XX. ¿Por qué? Porque Sartre es el típico intelectual que se ve imposibilitado de actuar porque no creen que ninguna de sus iniciativas tendrá algún impacto social trascendente y por ende ven la violencia que él es incapaz de generar la forma de limpiar toda una situación en la cual él se siente agobiado. Yo creo que el símbolo de lo que estoy tratando de explicar ahora, ustedes recuerdan hace algunos años cuando la Mercedes-Benz sacó una campaña, el símbolo de la campaña de Che Guevara, y rápidamente tuvieron que retirarlo por la controversia que causó. Bueno, ese es el símbolo del mundo en el cual estamos viviendo. ¿Cuál es la expresión si es bochornoso que un intelectual en un país subordinado acata el poder y baje la cabeza entre el poder, en un país esclavizado? Más bochornoso aún es un intelectual en un país libre que apoya el poder que oprime ese intelectual. En este país hay una expresión de esa censura. Esa expresión es la corrección política. Political correctness le están diciendo. Que es el espíritu de cuerpo, el espíritu de pensamiento de la clase intelectual que impone por el control que tiene de los medios de prensa, los medios de entretenimiento, de la escuela, impone una serie de criterios que no responden a un pensamiento filosófico riguroso, sino que responden a las nociones de la pseudo religión. Entonces hay algunos iluminados entre esta clase intelectual, Noam Chomsky,
Dawkins, el lingüista que habla sobre filosofía, historia y religión, aunque no tiene ningún entrenamiento para hablar de eso, o el físico que determina que Dios no existe, cuando todo lo que ha hecho es estudiar la materia, pero se sienten facultados por la ideología para poder comentar sobre toda la realidad. Y esta gente han dominado desde los años 40 para acá el currículo de las escuelas en Estados Unidos. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que tantos jóvenes están apoyando a Bernie Sanders? ¿No? Y lo digo sin ningún tipo de resquemor, aparte de la ideología caduca que defiende, las cretinadas que dice. ¿Cómo no se aplica el pensamiento crítico a un Bernie Sanders? ¿Por qué tantos jóvenes lo están siguiendo? Bueno, es que esos jóvenes han sido preparados, sus mentes, para seguir a un Bernie Sanders. Porque no les han enseñado historia, no les han enseñado geografía. Si le enseñaron historia ideológica. Hay que ver los libros de texto de historia en Estados Unidos lo que están enseñando. No les han enseñado geografía. Cuando yo daba clases en FIU, yo tenía que preguntarle a los estudiantes cuántos sabían dónde estaba el Mediterráneo y cuántos países había en el Mediterráneo. Porque no lo sabían, no se les había enseñado. Entonces, es una generación de jóvenes muy adeptos tecnológicamente, saben manejar muy bien el dinero, pero carecen de la cultura fundamental necesitada para entender que lo que le está diciendo Bernie Sanders es una estupidez. Si han sido creados para esto. El gran enemigo de la corrección política, y voy a cerrar esto ahora, es lo que llamamos la clase integrada. El tejido de ciudadanos, de instituciones, de valores, de criterios. Esto es el gran enemigo de esta clase intelectual pseudomarxista. Porque el poder en una sociedad libre emana de esta sociedad. Es decir, los pseudomarxistas controlan los principales periódicos. Existe el Internet y la gente lucha en el Internet. Existen los canales de cable. Se inician las movilizaciones ciudadanas. Las compañías de cruceros quieren hacer negocio con el régimen comunista de Cuba, se moviliza el exilio cubano y no para hasta que logra una reacción, porque el voto tiene poder. Entonces, ¿con qué sueña la pseudoclase marxista? Bueno, con que ese voto pierda poder, con que esa clase pierda poder, que el poder se concentre en el Estado, los intelectuales controlan al Estado profundo, que son los burócratas que controlan el Estado, y una masa que no tiene geografía, no tiene identidad, no tiene historia, que está atomizada en sus necesidades físicas y puede ser manipulada. Ese es el sueño. ¿A qué se le opone? Una sociedad libre, vigorosa, donde se mantiene el pensamiento crítico, la discusión, el debate sobre los valores, la disquisición, donde hay una tradición, un lugar, una identidad, una familia. Lo interesante es que ha sido esta clase integrada, lo que también llamamos la clase media, y no se define por términos económicos, sino por su actuar dentro de la sociedad y dentro del Estado. De esta clase media integrada han surgido los grandes pensadores. ¿A quién se le ocurre decirle a Sócrates un intelectual? No creo que lo fuera. Según la definición moderna de intelectual, Sócrates no era un intelectual. No dejó nada escrito. Fue un soldado la mayor parte de su vida. Lo que tuvo el valor de comportarse como un ciudadano en los momentos clave, como hizo Ángel Cuadra y muchos de ustedes aquí. ¿Quién se le ocurre decirle intelectual a un Cicerón? Fue abogado, fue político, fue empresario. Sin embargo, no hay filosofía occidental sin Cicerón. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el intelectual no es indispensable para el pensamiento. La verdad es indispensable para el pensamiento. Y la búsqueda de la verdad es indispensable para una sociedad libre. Yo estoy lleno de esperanza porque ha habido una revitalización de ese pensamiento en el siglo XX y en el siglo XXI. Desde las entrañas del mismo comunismo. Un Václav Havel que dijo, no, aquí el problema no es replantear la filosofía, aquí el problema es replantear el compromiso con lo que es la verdad y qué cosa es la verdad. Y cómo podemos definir la verdad, aunque no sea desde una óptica religiosa. Porque hemos visto en el siglo XX momentos clave que han surgido mentes iconoclastas, mentes libres, mentes que actúan y se atreven a identificar o a preguntar o a cuestionar lo que no se ha hecho anteriormente. Ahí radica la semilla de la libertad. Entonces yo les diría que la clave de un pensador es el compromiso con la verdad. Y lo demás, la censura, la persecución, esos son los gajes del oficio ante la disyuntiva entre el poder y la verdad. Muchas gracias.